Grabando, doctora. Buenos días a todos. Hoy es 1 de diciembre del 2025. Son las 9:41 de la mañana. La suscrita jueza 12 de familia de Bogotá se constituye en audiencia pública con el ánimo de llevar a cabo la audiencia que trata el artículo 392 en concordancia con el 443 del Código General del Proceso dentro del proceso ejecutivo de alimentos con radicado 2021-806 promovido actualmente por Juan Diego Ardila Santamaría en contra de Carlos Eduardo Ardila Santamaría. Dejo constancia que esta audiencia dio inicio a la hora señalada, solo que me encontraba con las partes junto con sus apoderados, haciendo las cuentas de lo que se está debiendo, intentando llegar a un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, luego de varias propuestas y contrapropuestas, pues las partes no han llegado a un acuerdo y por lo tanto yo declaro fracasada la etapa de la conciliación. Les pido por favor que se presenten con su nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico y teléfono y me exhiban su cédula ante la cámara. Inicio con usted, Juan Diego. Mi nombre es Juan Diego Ardila Santa María, identificado con la cédula 1028-88-2364, con número 317-290-0817. Mi correo es juan.diego.ardila.santamaría@gmail.com y mi dirección es carrera cuarta, número 647 de Vélez. Y mi cédula. Bueno, Juan José, por favor, preséntese. ¿Cómo le va, su señoría? Mi nombre es Juan José Ospina Martínez. Mi cédula de ciudadanía es 1005-712-848. Mi dirección de correo electrónico es conjurcivil@uexternado.edu.co. Mi número de teléfono es 334-9900. Y mi dirección física es calle 12, número 071, Consultorio Jurídico de la Universidad Externada de Colombia. Mi cédula de Muestre su ciudadanía cédula. es la siguiente. Gracias, señor Carlos, preséntese, por favor. Gracias, su señoría. Mi nombre es Carlos Eduardo Ardila Santamaría, identificado con número de cédula 13-959-498. Carrera 48D 68C 31 Sur, Bogotá. Un teléfono y un correo electrónico, por favor. 311-453-0062, carlos-almedio-ardila@hotmail.es. Gracias. Y doctor Jesús Francisco, buenos días. Buenos días, señoría. Gracias. Cordial saludo a usted, a los demás intervinientes en esta vista pública. Acuda a su despacho, José Francisco Pedrosa Velasco, identificado con cédula de ciudadanía 79-350-747 de la ciudad de Bogotá y portal de la tarjeta profesional de abogado número 124.777 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, mis generales de ley ya se encuentran debidamente incorporadas en la carpeta y acudo como apoderado de pobre del señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Bueno, entonces voy a proceder con el interrogatorio de parte y voy a iniciar con Juan Diego. Por favor, Juan Diego, levante su mano derecha, va a tomar el juramento. El artículo 442 del Código Penal dice que aquel que falte a la verdad total o parcialmente o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión entre 4 y 8 años. Usted, a sabiendas de la responsabilidad que tiene con la Administración de Justicia, jura decir la verdad y nada más que la verdad en el interrogatorio que va a rendir. Sí, señora, lo juro. Ya puede bajar su mano, la fecha de su nacimiento y qué edad tiene. 10 de junio de 2006, tengo 19 años. Estudios realizados. Estoy actualmente estudiando un técnico en cocina. Ok, perfecto. Bueno, Juan Diego, este proceso ejecutivo de alimentos lo inició su mamá con el propósito de ejecutar la cuota alimentaria que estaba fijada a favor suyo y a cargo del señor Carlos. El señor Carlos, cuando contestó la demanda, aportó una serie de documentos de prueba documental donde hace, digamos, referencia a que él ha pagado de manera parcial las cuotas alimentarias. ¿Pudo usted tener conocimiento de esos recibos de pago? Señora, Entonces, frente a los recibos de pago, con el propósito de que este despacho en la sentencia los pueda analizar,
le quiero preguntar, ¿su mamá se llama Luz Estela Santamaría? Sí, señora. Luz de la Santa María Sánchez. Bueno, perfecto. Juan Diego, ¿usted para el año, en qué año adquirió la mayoría de edad? El año pasado, 2024. En el 2024. ¿Qué día? 10 de junio de 2024. ¿Su mamá era quien recibía la cuota alimentaria que le consignaba su papá? Del tiempo después él me la comenzó a consignar a mí, creo que desde 2023. Ok, pero antes del 2023, su mamá Ella- recibía los pagos. Sí, señora. Es decir, que los pagos que él efectuó y que aportó cada uno de los recibos, los pagos parciales que él aportó cada uno de los recibos en la contestación de la demanda, ¿usted lo reconoce? Sí, señora. Bueno, perfecto. No tengo más preguntas. Doctor Jesús, ¿alguna pregunta? Solo una, su señoría. Adelante. Manifiéstale al despacho en qué semestre se encuentra estudiando. Ya voy finalizando, ya en febrero del otro año termino. Pero las prácticas, lo teórico, por así decirlo, me faltan las prácticas. Y aparte estoy haciendo los papeles para ser un tecnólogo. O sea, no me quiero quedar solo con el técnico, sino que voy a seguir de una vez de largo En qué institución está cursando sus estudios? en el SENA. No más preguntas, señoría. Bueno, don Carlos, por favor, levante su mano derecha, va a tomar el juramento. El artículo 442 del Código Penal dice que aquel que falte a la verdad total o parcialmente o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión entre 4 y 8 años. Usted, a sabiendas de la responsabilidad que tiene con la administración de justicia, jura decir la verdad y nada más que la verdad en el interrogatorio que va a rendir. Sí, señora. Ya puede bajar su mano. La fecha de su nacimiento y qué edad tiene. El 20 de octubre de 1984, tengo 41 años. Estudios realizados. Hasta séptimo. Actualmente, ¿usted a qué se dedica, don Carlos? En este momento yo trabajo, pero como, digamos, relevo. Cuando me salen ¿Trabaja en viajecitos qué? en relevos, manejando camiones. Manejando camiones. Bueno, por favor, infórmele a este despacho, don Carlos, de la cuota alimentaria que a usted le fijaron a favor de su hijo. Aparte de los pagos que nos aportó con la contestación de la demanda, ¿ha hecho otros pagos? Pues anteriormente yo le daba la plata a ella, digamos, personalmente. Pero no pero le estoy hablando después aparte de estos pagos, donde usted tenga comprobantes de pago, ¿haya realizado más pagos? Eso es lo que le estoy preguntando. No, Bueno, don Carlos, ¿usted le ha estado consignando a su hijo en Nequi, al número de Nequi de su hijo? bien, Nequi, ¿Cuánto le está consignando? 250.000. ¿Tiene usted claro, don Carlos, en cuánto está la cuota alimentaria actualmente? Sí, usted ya me acabó de decir cuánto. Bueno, don Carlos, por favor, infórmele al despacho respecto al vestuario. ¿Usted le ha suministrado el valor del vestuario a su hijo o le ha comprado ropa? No, yo le he comprado ropa. He ido con él mismo. Don Carlos, no tengo más preguntas. Juan José, ¿alguna pregunta? No, su señoría. Bueno, entonces no habiendo más preguntas, entonces procedo con las demás etapas del proceso y le voy a dar el uso de la palabra a Juan José para que usted me diga si ustedes se van a ratificar en los hechos y en las pretensiones incoadas en su demanda. Sí, su señoría. Doctor Jesús, le pregunto si se ratifica en la contestación de la demanda. Sí, su señoría. Bueno, muy bien. Entonces, el objeto del litigio girará en torno a establecer realmente cuál es el valor que se está adeudando, si se está adeudando o no, de la cuota alimentaria que fue fijada a favor de Juan Diego. Juan José, ¿encuentra usted alguna causal de nulidad que invalida hasta ahora lo actuado? No, su señoría.
Doctor Jesús, la misma Ni- pregunta le hago. Ninguna, señoría. Bueno, este despacho tampoco encuentra causales de nulidad que hasta ahora invaliden lo acto y por lo tanto declaro saneada la actuación procesal y procedo con la práctica de las pruebas teniendo en cuenta que le daremos valor probatorio, como bien lo dijo el auto que señaló esta audiencia, a las pruebas documentales que fueron aportadas tanto en la demanda como en la contestación de la demanda y los interrogatorios de parte que ya se practicaron en esta diligencia y por lo tanto no habiendo más pruebas que practicar, yo declaro precluido el periodo probatorio. Le concedo el uso de la palabra, Juan José, para que usted presente sus alegatos de conclusión. Gracias, su señoría. Honorable juez, como quiera que no se han presentado vicios que afecten la nulidad del proceso y en consonancia con el desarrollo acorde a la ley de la presente audiencia, procedo a alegar de conclusión de cara a los hechos objetos de disputa y la práctica de pruebas de la siguiente forma. Con relación a la relación fáctica, respecto a los hechos que motivaron este proceso, se encuentra probado. Primero, se probó que la señora Luz Estela Sánchez Santamaría y el señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría son padres extramatrimoniales de Juan Diego Ardila, nacido el 10 de junio del 2006. Se probó que mediante acta de conciliación número 148 del 2009, suscrita el 2 de marzo del 2009, el señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría se obligó a una serie de prestaciones en favor de su hijo, Juan Diego Ardila Santamaría. Se probó que en virtud del acta de conciliación número 148, el señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría, se encuentra probado que el señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría se obligó igualmente en la misma acta al pago de 120.000 pesos que se entregarían el 15 de enero y el 15 de diciembre de cada año a partir del 2 de marzo del 2009, valor que se incrementaría en enero de cada año y en porcentaje igual al que se establezca como el incremento del salario mínimo legal mensual vigente. Se encuentra aprobado el incremento de la cuota alimentaria año tras año en porcentaje igual al incremento del salario mínimo, al igual que se incrementó el valor del vestuario año tras año. Se encuentra aprobado el incumplimiento de la obligación alimentaria contenida en el acta de conciliación número 148 del 2009 por un valor de 20.210.797 pesos. Se encuentra aprobado el incumplimiento de la obligación de entrega de vestuario en favor de Juan Diego Ardila Santamaría contenida en el acta de conciliación número 148 por un valor de 2.082.525 pesos, estos valores con relación al mandamiento de pago. Perfecto. Con relación a los argumentos de derecho, frente a la excepción de pago parcial de la obligación, con relación a la excepción de pago parcial de las obligaciones contenidas en el acta 148 del año 2009, en la que Carlos Eduardo Ardila Santamaría se obligó en favor de su hijo Juan Diego Ardila Santamaría, es necesario poner de presente que las pretensiones del mandamiento de pago se sustentan en el incumplimiento de obligaciones contenidas en un acto que presta mérito ejecutivo por tener obligaciones claras, expresas y exigibles. En la contestación de la demanda, el demandado, en oposición al hecho séptimo de la demanda, propuso la excepción de pago parcial de la obligación, señalando que, como prueba del pago parcial de la cuota alimentaria entre el año 2010 y el año 2021, anexaría unas copias de las consignaciones efectuadas en favor de su hijo menor. Sin embargo, el demandado, pese a oponerse al hecho séptimo de la demanda y aducir que presentaría prueba de las obligaciones alimentarias mencionadas, no aportó documento alguno que probara el pago de la cuota alimentaria entre el año 2010 y el año 2014. Es importante mencionar que la primera copia de la transacción que aportó tiene como fecha el 9 de junio del año 2014, por lo que no existe en el proceso documento que pruebe el pago parcial de las obligaciones alimentarias entre el año 2010 y el año 2014. En consecuencia, en primera medida solicito, señora juez, dar por no probada la excepción de pago parcial de las obligaciones con relación al pago de la obligación alimentaria entre los años 2010 y 2014. En segunda medida, respecto al hecho séptimo de la demanda, corresponde analizar la forma en que en la contestación de la demanda el demandado se pronunció específicamente sobre el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria en los meses de octubre de 2010 y el 9 de junio de 2014. El demandado se pronunció frente a este hecho en la contestación de la demanda señalando que no era cierto y manifestando dentro de las excepciones que propondría y anexaría las consignaciones que soportarían el pago de las obligaciones. Inicialmente, el análisis de los documentos aportados por el demandado en la contestación de la demanda, se puede concluir que no se aportó ningún documento que sirviera de prueba del pago parcial de la obligación alimentaria entre el año 2010 y el año 2014, dado que la primera copia de las consignaciones tiene como fecha el año 2009, por lo cual, pese a que el demandado se pronunció en la contestación de la demanda respecto al hecho séptimo, dando lo cierto, en la formulación de las excepciones de pago parcial omitió temas fundamentales.
El incumplimiento del pago de una obligación, en el caso concreto de una cuota alimentaria contenida en el hecho séptimo de la demanda, es un hecho susceptible de confesión y, en tal sentido, al haberse pronunciado el demandado en la contestación de la demanda respecto al hecho séptimo señalando como cierto, tenía la prueba de señalar los motivos por los cuales señalaba como no cierto el hecho, cosa que no hizo pese a proponer la excepción de pago parcial de la obligación. Por lo tanto, en el caso concreto, el demandado en la contestación se pronunció frente al hecho séptimo en indebida forma señalándolo como no cierto, mencionando, bueno. En segundo punto, con relación a la excepción de pago parcial de la obligación propuesta por el demandado, se referirá a los documentos aportados como prueba del pago parcial de la cuota alimentaria entre el año 2014 y el año 2021. En la contestación de la demanda, el demandado se pronunció refiriéndose al hecho séptimo como no cierto, aportando una serie de documentos que soportarían el pago de la obligación entre el año 2014 y el año 2021. Fundamento probatorio de la excepción de pago parcial de la cuota alimentaria propuesta por el demandado. Sin embargo, su señoría no puede otorgarse valor probatorio a los documentos aportados por el demandado como prueba parcial de la obligación en los siguientes motivos. Respecto a los documentos aportados en la contestación de la demanda como prueba parcial de la obligación, debe anotarse que no cuenta de forma clara un título, datos del emisor y del receptor, fecha de la emisión, concepto del pago, el monto del pago, el método del pago y la firma del emisor del recibo para conferir validez al documento, por lo cual no se puede otorgar valor probatorio a alguno de los documentos aportados como prueba parcial de la cuota alimentaria entre los años 2014 y los años 2021. Por los motivos anteriormente mencionados, solicito su señoría desestimar la excepción de pago parcial de la obligación propuesta por el demandado entre los años 2014 y 2021. Con relación a la pretensión octava de la demanda relacionada con el incumplimiento de la entrega de vestuario por parte de Carlos Eduardo Ardila Santamaría en favor de su hijo Juan Diego Ardila Santamaría, es importante resaltar que la fuente obligacional radica, al igual que la cuota de alimentos, en un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo, en la que se comprometió a suministrar a su hijo 2 mudas de ropa por valor de 120.000 pesos, las que entregaría el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año. A partir de la fecha, valor que se incrementaría en enero de cada año, en porcentaje igual al salario mínimo. Con relación a la entrega de vestuario, el hecho octavo de la demanda, el señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría se pronunció frente a este hecho en la contestación de la demanda, señalando que era parcialmente cierto y manifestando dentro de las excepciones que propondría que anexaría las consignaciones que soportarían el pago de las obligaciones. Solicito, respetuosamente, su señoría, que declare como no probada la excepción de pago parcial de la obligación por el siguiente motivo. En la contestación de la demanda respecto al hecho octavo, el demandado se Perdón, Juan refirió a José, le este. queda solo un minuto. Esto es un proceso verbal sumario que pues se tramita con un verbal sumario de única instancia y le queda un minuto porque son máximo 10 minutos. Perfecto. Frente a la excepción de cobro de lo no debido, respetuosamente, su señoría solicito que, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo 442 del Código Penal del Proceso, rechace la excepción formulada por el demandado, teniendo en cuenta que no es de aquellas que se pueden alegar en el caso concreto, dado que la obligación respecto de reclamación contenida en el Acta de Conciliación 148 del año 2009 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal KNI cumple con los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso. La excepción del cobro de lo no debido propuesta por el demandado no puede prosperar en el presente proceso, dado que la procedencia depende de que no exista un título ejecutivo donde consten obligaciones claras, expresas y exigibles en cabeza del demandado. En el presente caso, las partes, el 2 de marzo del 2009, suscribieron un acta de conciliación en la cual se encuentran obligaciones expresas, claras y exigibles en favor de Juan Diego Ardila Santamaría, correspondientes a los conceptos de alimentos, vestuarios y educación. Acta de conciliación, además de ser suscrita por el señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría, presta mérito ejecutivo, por lo cual la excepción de cobro de lo no debido no es procedente en el asunto que hoy nos convoca. Por los motivos anteriormente mencionados, su señoría, solicito que declaren aprobada la excepción de cobro de lo no debido propuesta por el demandado, por no ser de aquellas que tienen lugar en este tipo de procesos. Por los argumentos anteriormente expuestos que conducen a concluir en primera medida aprobados los hechos de la demanda y no existir prueba que permita dar por probadas las excepciones formuladas por el demandado, solicito su señoría no acoja las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Perdón. ¿Será que Señor. acoja? Solicito, Juan José? sí, señor. Acoja las Bueno, pretensiones de la demanda y dé por no probadas las excepciones de mérito propuestas en la contestación. Muchas gracias. bueno, doctor Jesús. Gracias, señoría. Para no irme en extenso, simplemente manifestarle y solicitarle que, contrario al censo y lo que solicita mi predecesor, le solicito formalmente para que se sirva declarar la prosperidad de la excepción de mérito de pago parcial de la obligación, como quiera que independientemente del tipo ejecutivo que se presente, y más en esos casos, donde se hace una acumulación de deudas, debe prosperar. Esto en virtud de que agotada la etapa probatoria
se observa que efectivamente incluso en el interrogatorio de parte del hijo de mi prohijado, él manifiesta que efectivamente, y así de manera asertiva, manifiesta que efectivamente ha recibido unos pagos. También manifiesta asertivamente que su progenitora recibió unos pagos antes de ser mayor de edad, y también asertivamente manifiesta que posterior a la fecha del 2023 ha seguido recibiendo los pagos mensuales. Eso aunado a los documentos base de la sección de mérito que presentó mi procurado, como son los soportes de consignaciones de EFECTI, de NECI y de otras oficinas de transferencia. Por tal razón, señoría, y visto esto y después de haber hecho el ejercicio tedioso que se dio en principio, considero que están los elementos materiales probatorios para determinar que efectivamente mi procurado sí efectuó pagos parciales de dicha obligación. De tal suerte, señoría, solicito que se despache favorablemente a esta excepción de pago propuesta por mi procurado. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Entonces procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponde, haciendo un breve recuento del actuar procesal. Inicialmente la señora Luz Estela Santamaría Sánchez, a través de apoderado judicial, consultorio jurídico de la Universidad Externa de Colombia, presentó una demanda ejecutiva de alimentos a favor de su hijo Juan Diego Ardila Santamaría y en contra del señor Carlos Eduardo Ardila Santamaría por el no pago de las cuotas alimentarias comprendidas desde ya les digo, corrió esto. Bien, desde octubre del 2010 a noviembre del 2021 y por las que se siguieran causando. Esta demanda se libra con base en el título ejecutivo que fue presentada con la demanda, efectivamente, el 2 de marzo del 2009, en la Agencia de Conciliación 148, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde el señor demandado se obligó a suministrar una cuota alimentaria en ese entonces de 180.000 pesos y 2 mudas de ropa al año por un valor de 120.000 pesos. Además, se comprometió en ese momento a abonar una deuda, 50.000 pesos mensuales que tenía de una deuda de cuota alimentaria. Bueno, entonces, este juzgado, reunidos los requisitos, libró el mandamiento de pago mediante auto del 15 de diciembre del 2021 por las cuotas alimentarias que se ejecutaron en la demanda, que ya señalé que es de octubre del 2010 a noviembre del 2021 y las que se siguieran causando por un valor total de 24.327.633 por los intereses legales y también se decretaron medidas cautelares. Vinculado de debida forma, el señor demandado contestó la demanda, solicitó amparo de pobreza, se le designó amparo de pobreza y el apoderado designado que se encuentra aquí presente, doctor Jesús, coadyuvó esa contestación de la demanda y por lo tanto este despacho tuvo en cuenta la contestación de la demanda, las excepciones de mérito y mediante auto del 11 de agosto del 2025 decretó las pruebas solicitadas por las partes y señaló fecha para la audiencia que estamos celebrando el día de hoy. El día de hoy, pues evacuamos la etapa de la conciliación, evacuamos las demás etapas del proceso y finalmente, pues estamos aquí adelantando ya la sentencia para resolverla de fondo. El proceso ejecutivo entonces exige la existencia de un título ejecutivo que sea claro, expreso y exigible y que conste, entre otros, en documentos provenientes del deudor o de su causante y que constituya plena prueba de su culpa. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1757 del Código Civil y 167 del Código General del Proceso, los sujetos procesales interesados han de acreditar, por supuesto, los hechos en que fundamentan las pretensiones de su demanda, como los medios exceptivos presentados, es decir, soportar
individualmente la carga probatoria para así dar respaldo pues a sus aseveraciones. Lo anterior pues implica nada más y nada menos que la parte ejecutante le corresponde aducir prueba documental proveniente del extremo ejecutado a través del cual se demuestre que la obligación perseguida es actualmente exigible y cumple con los requisitos como tales antes señalados y por esa razón se hace viable esa reclamación y por su parte el ejecutado pues tiene esa obligación y ese compromiso de acreditar la satisfacción bien sea total o parcial del pago de la creencia aquí reclamada. Entonces, obra como título ejecutivo el dispuesto, como ya lo señalé, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acta de conciliación 148, donde las partes conciliaron la fijación de una cuota alimentaria a favor del entonces menor de edad, Juan Diego, donde se le fijó una cuota alimentaria de 180.000 pesos, una cuota adicional de 50.000 pesos por una deuda que tenía y una cuota de vestuario, 2 vestuarios al año. En el ejecutivo de alimento se está ejecutando cuotas alimentarias desde octubre del año 2010 hasta noviembre del 2021 y las que se siguen causando mes a mes. El mandamiento de pago hay que tenerlo en cuenta que es del 15 de diciembre del 2021. Con la contestación de la demanda, el demandado aportó una serie de documentos a través de los cuales, documentos que contienen giros, especialmente giros en las plataformas dispuestas para tal fin a la señora Luz Estela Santamaría, documentos que, como bien lo dice Juan Diego en su interrogatorio, los reconoce que su mamá era quien recibía la cuota alimentaria mientras él era menor de edad, y diferente a lo que expone el apoderado de la parte actora, Juan José, eh, los documentos sí tienen unas especificaciones claras de quién está consignando y quién está recibiendo y el valor que se está recibiendo y la fecha en que se está recibiendo. Documentos que, nuevamente resalto, fueron reconocidos expresamente por el aquí ejecutante Juan Diego cuando en este interrogatorio la suscrita jueza le pregunta si él reconoce esos documentos y me dice que sí. En ese orden de ideas, el despacho ha de tener en cuenta algunas consignaciones no, porque definitivamente del ejercicio que se realizó, incluso en la etapa de la conciliación, pues pudimos encontrar que hay recibos de pago que no, definitivamente no se pueden leer, están totalmente borrados. Entonces, este despacho va a tener en cuenta los recibos del 9 de junio del 2014, del año 2014, del año 2016, del año 2017, del año 2018, del año 2019, del año 2020 y algunos del 2021, que suman en total la cifra de 10.231.800 pesos. Los demás recibos que fueron aportados, que son de posterioridad, consignados con posterioridad a la fecha del mandamiento de pago, pues deberán entonces tenerse en cuenta al momento de hacer la liquidación del crédito, así como todos los pagos que ha venido realizando el señor Carlos hasta la fecha hasta el día de hoy de la cuota parcial, pago total o parcial de la cuota alimentaria que ha venido haciendo. Eso lo tendrá que presentar en la liquidación del crédito. Así las cosas y sin más consideraciones por no ser ellas necesarias. Este despacho primero accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarará aprobada la excepción de mérito consistente en pago parcial de la obligación y ordenará continuar adelante la ejecución por el saldo que se debe y adicionalmente por las cuotas alimentarias y de vestuario que se siguen causando hasta la fecha, ordenando además remitir este expediente a la Oficina de Ejecución de Sentencias de Familia con el propósito de que allá se continúe y sea allí, en esa oficina de ejecución, ante los juzgados, perdón, de ejecución, al juzgado que sea repartido, sea allí donde se adelante la respectiva liquidación del crédito.
En mérito de, bueno, y finalmente no habrá condena en costas, como quiera que el demandado tiene amparo de pobreza. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 12 de Familia de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación por la suma de 10.231.800 por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Repito, por los pagos parciales que fueron acreditados con la contestación de la demanda desde el año 2014 hasta el año 2021. Los demás recibos de pago que están ahí, este despacho no los tiene en cuenta, sino que deberán hacerse valer en la liquidación del crédito. Segundo, ordenar seguir adelante la ejecución promovida por Juan Diego Ardila Santamaría y en contra de Carlos Eduardo Ardila Santamaría por la suma de 14.095.833 que son hasta el mes de noviembre del 2021 y por las cuotas alimentarias y demás emolumentos que comprenden la cuota alimentaria fijada mediante la diligencia de conciliación 148 del 2 de marzo del 2009 que se causen desde la presentación de la demanda hasta que se verifique el pago total de la misma, así como los intereses legales, teniendo en cuenta la parte emotiva de esta providencia. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, liquídese el crédito en la forma prevista en el artículo 446 del Código General del Proceso. Quinto, disponer en atención a lo dispuesto por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo 11032 del 2018 que modificó el acuerdo 10678 del 2017. Remitir este proceso a la Oficina de Ejecución en Asuntos de Familia encargada de efectuar la distribución de procesos ante los jueces de ejecución en asuntos de familia de Bogotá. Ofíciese. Y sexto, expedir copias auténticas de esta acta por secretaría a costa de las partes. Quedan ustedes notificados en estrados abogados de mi decisión advirtiendo que esto es un proceso de única instancia. Juan José, adelante. Gracias, su señoría. Doctor Jesús. Gracias, señoría, sin comentarios. Entonces queda firme esta sentencia, no siendo más el objeto de esta diligencia, se termina y se firma por la suscrita juez. En unos minutos en el expediente digital ustedes ya van a encontrar la copia de esta acta. Bueno, que tengan buen Gracias, día. señoría. Feliz día Hasta a todos. luego, que estén muy bien. Buen día.